Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla. Me acompañan esta semana Marcos Vinagrillo. Hola, buenos días. Y Álvaro Sánchez. Gracias por acompañarnos, Álvaro, para que nos ayudes a contestar esta pregunta. ¿Es verdad que declararon a la abeja la especie más importante del mundo? Hemos visto mucho que corre esa idea, meme incluso, y lo vamos a usar de pretexto para hablar precisamente de nuestra relación con las abejas. Porque pareciera que en la ciudad solamente hay pavimento, carros, calles, edificios y nosotros, pero este paisaje, el más antropocénico de todos, la ciudad, es un paisaje que compartimos con muchas otras especies de flora, de fauna, sin mencionar todos los microorganismos, y una de las especies que está presente aquí en la ciudad son precisamente las abejas. Platicaremos un poquito acerca de esto. Y Álvaro, ¿te acuerdas? Nos conocimos más o menos a estas alturas del año, hace 3 años, precisamente porque en el sitio de construcción del Museo de Ciencias Ambientales que estamos construyendo aquí en la Universidad de Guadalajara y que auspicia este podcast, encontraron, los trabajadores que estaban haciendo limpieza ahí del terreno, encontraron un panal, perdón, no es una colmena, una colmena de abejas, y avisaron porque no sabían exactamente qué hacer con ellas y te llamaron a ti. Álvaro es doctorante del doctorado de Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, pero también es apicultor, así que nos ayudó a trabajar con eso. ¿Te acuerdas cómo era una colmena lo que encontramos? Eran 2 colmenas. 2 colmenas. Que estaban instaladas ahí en unas llantas que estaban tiradas en el baldío que ahora es parte del predio. Pero pues bueno, cuando lo empezaron a limpiar, al parecer ahí fue el problema, que encontraron a las abejas y lo reportaron, pero como que al parecer en ese momento todavía no existía una unidad de rescate apícola funcional como tal en Guadalajara. Apenas estaba cambiando la ley. Y pues fue que nos hablaron para ver qué podíamos hacer con ellas y pues sí, las reubicamos, terminamos reubicándolas. ¿Es común que haya reportes de así enjambres, colmenas de abejas en la ciudad? Sí, justo tengo como parte de la investigación este reporte que está en el Sistema de Información Geográfica Metropolitana, y son al menos 10,000 enjambres anuales reportados pues a los sistemas de información municipal. Así que pues puede llegar a verse como un problema, como un activo o como un pasivo, como una externalidad positiva o una externalidad negativa según se aplique la política pública. Bueno, todos sabemos que las abejas son una especie de la cual nosotros podemos sacar mucho provecho, es decir, hay muchos productos que esta especie nos otorga, como la miel, la cera, el propóleo, ya nos dirás algunos otros, pero que al mismo tiempo pudiera haber el riesgo de un ataque de parte de ellas. ¿Cómo está esto de que la abeja europea, la abeja africana, una es más agresiva que otra? ¿Cuáles eran las que te encontraste esa vez? Pues esas, o sea, por lo general las abejas que están ya sueltas aquí en la ciudad, pues son una especie de abejas mestizas, que tienen una genética dominante de abeja europea, pero pues tienen algún componente de africanización en mayor o menor medida. Esto pues porque como están sueltas, pues no tienen esta carga genética que se va imponiendo cada año de manera obligada por la ley en los apiarios que existen legalmente registrados, en los que tienes que obligadamente cada año cambiar de reina por una que tenga una genética europea. Ah, ok. ¿Y por qué lo hacen? Pues justo para poder tener un mejor manejo y pues reducir riesgos. Ajá, porque la africana es más agresiva. Tiene un carácter defensivo más activo, por así decirlo. Eso es muy importante. Es un carácter defensivo que cuando nosotros nos cruzamos con ella, por ejemplo, si tienes la suerte de cruzarte con ella, buena o mala, dependiendo de cómo dices tú, cómo se maneje la situación, es posible que se defiendan su territorio, defiendan su espacio y el ataque sea mayor de parte de una africana que de una europea. Es correcto, sí. Oye, Álvaro, cuéntanos tú, ¿en qué estás trabajando ahorita? ¿A qué te dedicas en el tema de las abejas?
Pues ahorita justamente estoy terminando de pues redondear las conclusiones de la tesis y del análisis territorial de las muestras y de las colmenas que pudimos analizar por acá. O sea, estás analizando las colmenas dentro de la ciudad de Guadalajara. Estoy analizando tanto la regulación como algunas muestras de miel de colmenas que se encontraron, como las del Museo de Ciencias Ambientales, o otra que se encontró en la Torre 1500 aquí en López Mateos y Américas. Y de estas 3 colmenas se mandaron a hacer muestras de análisis de polen y de miel. Entonces lo que ustedes hacen es rescatan estas abejas, toman muestras de la miel y la llevan al laboratorio, y dentro del laboratorio analizan, por ejemplo, entiendo la caracterización polínica, ¿no? Es decir, qué tipos de plantas están siendo consumidas por las abejas. Oye, ¿y qué han encontrado? A ver, cuéntame. Pues fíjate que dentro de las muestras lo que encontré que es las especies predominantes, cuando menos en estas muestras, que no necesariamente es representativo de toda la ciudad ni de todo lo que es, pero pues sí nos da ciertas pistas, fueron eucaliptos y arecáceas. O sea, palmeras y eucaliptos son el principal alimento de las muestras de las abejas que se analizaron de la miel. Y pues bueno, es curioso porque las dos especies hasta cierto punto son traídas a la ciudad. Uh-huh. Al igual que el lápiz melífero europeo, pues no es nativa del continente, pero pues bueno, las ciudades como ecosistema artificial, como este paisaje del antropoceno, justo se caracteriza porque pues se traen cosas de fuera, y justo por eso la ciudad se ha convertido en una especie de oasis para las abejas, debido a que hay tantas plantas exóticas que florecen en todo el tiempo y que pues tienen ciertas fuentes de alimento que difícilmente tendrían en la naturaleza. 10,000 reportes al año en la ciudad de Guadalajara. Significa que, bueno, sí están prosperando, digamos. Hay la oportunidad necesaria para que se sigan expandiendo. Pero en tu investigación, dentro de ese tipo de investigaciones, ¿qué podemos aprender acerca de lo que las abejas tienen, digamos, de su miel, de su polen, del número de colmenas? ¿Qué nos puede decir acerca del paisaje que compartimos, de la salud del ecosistema que hay aquí? ¿Qué otras claves pudieran encontrarse, ya sea en tu investigación o en otras que tú conozcas que se hacen? Pues bueno, justo en la Universidad de British Columbia tienen un centro de investigación que se llama el Beehive Cluster, y ellos ahí toman a la abeja como pues un biomonitor y directamente analizan no solo el tipo de polen, sino trazas de contaminantes ambientales en la miel, y han podido detectar pues cosas bastante interesantes, pues y sirve pues como la especie de canario de la mina, ¿no? La abeja como un biomonitor, como un indicador de pues variables ambientales, tanto de metales pesados como pues antibióticos, pesticidas. Todo eso se le puede dar una trazabilidad a través de la miel en concentraciones distintas, plomo en el ambiente. Creo que es importante también rescatar la idea de que, o sea, una sola colmena puede interactuar en un espacio de casi 2.700 hectáreas como mínimo. O sea, si se toma en cuenta que su radio es de 3 kilómetros, pues en esos 3 kilómetros de radio son pues 2.700 hectáreas. Es un terreno inmenso. Ajá. O sea, es decir, solo con unas 6 colmenas distribuidas en toda la mancha urbana, pues tendrían pues el campo de acción para cubrir todo el territorio. Lo tuvieran cubierto, pero no hay 6, hay muchas. No, pues hay solo 10,000 enjambres reportados. 10,000 reportados, significa que... ¿La diferencia entre enjambre y colmena qué sería? Que ya una colmena ya está asentada. Aunque ya tienen establecido su edificio, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, también dentro de estos 10,000 reportes de enjambre, no todos son enjambres, algunos sí también ya son colmenas, ya tienen... Pero no hay una distinción en el reporte. Sí, la gente ve un grupo de abejas y dice, bueno, aquí hay unas abejas, no vas a ver si están establecidas, si ya tienen panal, etc. ¿Y qué se hace cuando alguien ve un grupo de abejas, un enjambre, colmena, lo que sea? Pero si ves muchas abejas, digamos, en tu jardín, afuera, en la azotea, a veces pasa que hasta en un carro, porque ahí llegaron, ¿qué es lo que procede? ¿Qué es lo que conviene hacer con ellas? ¿Y cuáles de estas cosas están llegando a la legislación?
Pues lo conveniente es dejarlas, o sea, yo creo que 8 de cada 10 casos las abejas solo van a estar ahí un día o dos, cuando mucho, y se van a ir a otro lugar, a menos de que, pues si decidan instalarse ahí porque es lo mejor, pues se van a instalar, y ahí sí tienes que, pues en dado caso, si te generan un problema, pues reportarlo a Protección Civil, a la unidad de rescate apícola, en los servicios de emergencia, para que justo ellos puedan analizar si se queda como está, como parte de la naturaleza de la ciudad, o si se tiene que retirar porque representa un riesgo y se reubica, o de tiro se aniquila. Uh-huh. No interactuar con ellas uno mismo sin tener, digamos, el conocimiento, supongo, porque puede haber ahí problemas. Sí, hay que intentar, no, o sea, si no tienes equipo ni conocimiento, pues la verdad es que mejor hablarle a la unidad de manejo. Pero si hay 10,000 reportes al año en la ciudad, ¿hay capacidad de parte de la unidad de los sistemas municipales para atender tantos? ¿O cómo ves? Tú también, por ejemplo, cuando te llamamos a ti, tú ibas, digamos, como un asesor privado, bueno, conocido de parte del museo, pero ¿alcanzan los servicios municipales en esta ciudad a atenderlos todos? No, pues creo que hacen su mayor esfuerzo. Sí, supongo que son demasiados. Pero es una cuestión que se debe de afrontar de manera compartida con la sociedad civil. No es justo dejar que el gobierno quiera resolver todo, porque además no tendría la capacidad de hacerlo, o podría hacerlo si se toma pues una política muy amplia de promoción con apiarios municipales, con una campaña educativa de la mano de la SEP, de la universidad, de la iniciativa privada. Pues a lo mejor se podría hacer una especie pues de unidad empresa que lo hiciera viable, pero en este momento pues las personas que ahí hacen su gran esfuerzo, pero es necesario que más personas se incorporen a esto, y de hecho pues sí, hay muchos apicultores que apoyan también esto de los rescates, porque no tienen capacidad suficiente esta unidad. Esto, dentro de las ciudades hay una unidad que se llama Parques y Jardines, las cuales se encargan justo de todo el arbolado y la biodiversidad asociada, ¿no? Entonces, dentro de Parques y Jardines hay un departamento que es la unidad de rescate apícola, que cada municipio tiene su propia versión. Entonces, todos esos reportes que mencionan se llevan a esta unidad. La unidad tiene que priorizarlos. Por ejemplo, si hay una colmena en una primaria, es prioritaria respecto a una que está en un árbol muy alto, ¿no? Y también hacen una evaluación. Como mencionaba Álvaro, hay enjambres con los que se puede convivir, que sería la primera estrategia. Hay otros que se tienen que rescatar y reubicar. Y también estas reubicaciones aseguran que la colmena no se pierda y se llevan a apicultores, ¿no? Entonces ya los apicultores pueden darle el manejo apropiado sin que se sacrifiquen, ¿no?, las abejas. Pero aún falta mucho de la información, como decíamos al principio. Esto de declaran a la abeja la especie más importante es básicamente nace del hecho de que conocemos muy poco la biología de las abejas, de Apis mellifera, de cómo habita en el ecosistema, cómo se controla, qué peligros reales o no representa para nosotros. A veces te metes una abeja en la cocina y ya alzamos la voz, pero en realidad pues pudieras simplemente convivir con ellas, ¿no? Entonces justamente está muy interesante esto que dices, que están haciendo la caracterización de la ciudad desde las abejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nos menciona Álvaro, que la mayoría de las plantas que visitan son palmeras y eucaliptos, pues estas son plantas exóticas que no son realmente del ecosistema, y la abeja misma, Apis mellifera, pues no es una especie de nativa, ¿no? No es una especie de aquí de América. Así es que es curioso que estamos creando dentro de las ciudades un ecosistema artificial compuesto por flora que no es nativa de América, en este caso que estamos hablando desde Guadalajara, México, que es polinizada por un animal que no es nativo de América, que es la abeja europea o del viejo mundo, y que si bien tiene otras grandes ventajas, ¿no?, la producción de miel, de ceras, etcétera, el problema puede ser mucho más complejo que eso. ¿Y qué destino tienen estas colmenas o estos enjambres, más bien enjambres, cuando los encuentran, que los reportan? Por ejemplo, el que te reportamos a ti, que terminaron siendo 2, y que tú rescataste de la zona para que no hubiera problemas, lo llevaste a otro lado. ¿Qué destino tienen? Bueno, esas en particular yo me las llevé al apiario en Cuquío que tengo. Ajá. ¿Fuera de la ciudad de Guadalajara? Ajá. Sí, fuera de la ciudad de Guadalajara. Ajá.
Pero ¿qué destino les dan a las demás? ¿Qué se puede hacer? ¿Se pueden quedar en la ciudad? ¿Las llevan a otro lado? ¿Qué sabes tú acerca de eso? Yo a lo que entiendo que tienen un par de espacios que son como unos lotes como apiarios de transición, en los que pues tienen algunas abejas que van rescatando y en algún momento del año se las donan a apicultores, también a cambio de material apícola para seguir haciendo su trabajo. Eso es lo que tengo entendido que hacen con eso. Ok. Oye, ¿y qué tanto se da la apicultura en la ciudad? Es decir, que tengan la producción dentro de la ciudad, ¿o eso no es algo que se haga mucho? Pues fíjate que aquí en Jalisco como tal la ley no lo permite. Ok. Pero un ejemplo que yo también pongo en la tesis es que si bien creo que debe de haber una serie de restricciones amplias en torno a la apicultura de Apis mellifera en la ciudad, pues debe de haber una ventana de oportunidad para hacerlo, justo para uno respetar el hábitat, otro no generar tantos gastos al municipio, sino tal vez generarle activos, ganancias. Y doy un ejemplo de la ciudad de Viena, que tiene 6,000 colmenas registradas solo en la ciudad, a cargo de al menos 300 apicultores. Están en lugares seleccionados que pueden ser óptimos para pues realizar la actividad con menor riesgo. Están en panteones, en universidades, en lugares que pueden tener un área de al menos 100 metros a la redonda, y con horarios en los que se pueda permitir trabajar con la colmena sin generar riesgos a la población. Así que, y pues bueno, se tiene tal vez también que pagar algún registro por tener tu colmena, y pues te estás encargando de que, pues en vez de que se encuentre una colmena en una llanta por ahí o en un semáforo, que chocan y luego hace picadero, como sucedió aquí en Guadalajara hace un par de años y fue, pues hizo un picadero de servicios de emergencia, pues esas colmenas, estarlas pues manejando y teniendo en espacios ideales. Yo no creo que tampoco podamos decir, pues para el próximo año ya las 10,000 colmenas que estamos reportando, cada quien hay que conseguir que 10,000 personas adoptemos cada quien una en su azotea y ya, ¿no? Por supuesto que no, o sea, para hacer un trabajo con abejas, pues no es algo sencillo, tienes que capacitarte. Creo que sería importante a lo mejor comenzar de a poco con pues algunas capacitaciones a personas que puedan o quieran vincularse a la apicultura urbana, y seleccionar con el municipio algunos espacios que puedan ser óptimos para desarrollar pues esta actividad, y esta actividad con el fin justo de que pues el control tanto de la africanización como del enjambrazón a través de la mano también del hombre, porque al no participar dentro de la apicultura urbana, pues estamos sacando fuera pues nuestra mano en la evolución y la interacción con esta especie, y eso pues justo hace que haya más abejas africanizadas en la ciudad que en el campo, que las abejas que estamos mandando de la ciudad al campo estén africanizadas, y pues estemos mandando genotipo africanizado a los apiarios donde no lo están, o que si no se le hace un control adecuado de varroa, pues estemos mandando varroa a los centros donde no están controladas bien. ¿Que la varroa es un parásito, ¿no? ¿Que tienen? Como la garrapata de la abeja. Okay. Y, por ejemplo, si en Inglaterra ha habido varios estudios de eso, que ha aumentado el índice de varroa en apiarios fuera de la ciudad, justo por la interacción con abejas de la ciudad, porque la gente que tiene abejas en la ciudad no les quiere dar tratamiento para la varroa. Y, o sea, hay cosas que, pues, o sea, creo que es necesario regular una apicultura urbana que permita que la sociedad civil se incorpore a este esfuerzo por reconocer el hábitat de la ciudad como uno múltiple y complejo. Igual hay que entender que la abeja es como un animal doméstico, como un animal de granja. O sea, no cualquiera puede tener vacas, no cualquiera puede tener cerdos o pollos. Es decir, tiene su lógica, tiene su técnica, tiene su tratamiento veterinario, y es por eso que no cualquiera puede tener. También implican un riesgo potencial el hecho de que producen veneno, y es un control pues, muy complejo, la verdad, ¿no? Lo del tratamiento médico, la alimentación, los procesos, las cajas, la extracción de la miel. Es decir, todo es mucho más complejo de lo que
pareciera, ¿no? Y también a esto se suma que es un ser vivo, así es que esos 10.000 reportes están reproduciéndose, van a generar nuevas colmenas y no es como que si agarramos esas 10.000 ya se acaben, ¿no? Están siempre generándose nuevas. Ahí habrá un porcentaje que no sabemos, los 10.000 son las reportadas, pero hay todo un grupo de abejas que no sabemos dónde están viviendo. Faltaría, por ejemplo, entender un poco más de la ecología dentro de las ciudades al respecto de las poblaciones de abeja en este caso. Y estamos hablando entonces, como su nombre lo dice, de abejas europeas o abejas africanas, abejas del viejo mundo, abejas traídas a América en algún momento, pero no son todas las abejas que existen en la Tierra, al contrario, hay muchas otras. ¿De cuáles abejas estamos hablando en este momento? Son estas, las europeas, pero hay otras, las que ya estaban aquí. Vamos a escuchar un poquito acerca de las otras especies de abejas. Se estima que en el mundo existen más de 20.000 especies distintas de abejas que habitan en todos los ecosistemas terrestres, excepto en los polos. Cada especie es única y está adaptada para polinizar la flora de sus ambientes de origen, por lo que sus formas, tamaños y estrategias de recolección de polen y néctar han coevolucionado con la forma, tamaño y épocas de floración de las plantas de la región de donde son nativas. El papel de las abejas es crucial para asegurar la producción de semillas y la regeneración de la vegetación en los ecosistemas. Además, la producción alimentaria de 1/3 de la comida depende de la diversidad de abejas y otros polinizadores, pues muchos cultivos solo son productivos por la presencia de las especies nativas. Actualmente, el problema de extinción de los insectos se ha centrado en las abejas europeas productoras de miel. Paradójicamente, las poblaciones de esta especie domesticada, es decir, al cuidado humano, están en aumento, mientras que el verdadero riesgo de extinción recae en las demás especies de abejas e insectos que forman parte de la vida silvestre. Bueno, entonces, como escuchamos, hay muchas especies de abejas. Casi siempre que decimos abejas nos viene a la mente una imagen muy específica, que es la abeja amarillo con negro, que es la abeja europea, supongo, esa especie específicamente de abeja. Pero hay muchas otras. Había ya abejas aquí antes de que llegaran las abejas europeas, africanas. Y como decías que estas europeas, africanas, están alimentándose de plantas que, como Marco bien indica, son plantas que también son de fuera. Pero ¿cuáles abejas había ya aquí? Y cómo es su relación con los ecosistemas silvestres y con la ciudad. Por ejemplo, tú, Marcos, has tenido contacto ya con algunas de ellas. Sí, como escuchamos, existen 22.000 especies de abejas, entre 20 y 24.000, ¿no? Todavía en la taxonomía nunca se sabe exactamente. Cuando decimos abejas, nos referimos a un grupo muy grande de insectos, como si dijéramos mariposas. Si decimos mariposas, pues se nos vienen a la mente un montón de colores, formas, la monarca, la morfa azul, etc. Eso mismo pasa con las abejas. Entonces hay 7 familias de abejas distintas. Donde está la abeja europea es Apis mellifera, esa familia se llama Apidae. Ahí también están los abejorros, por ejemplo. Uh-huh. Pero hay otras 6 familias más que también son muy, muy diversas, donde se distribuyen las demás especies. Tenemos que replantear, cuando decimos, por ejemplo, hay que conservar las aves, no podríamos entenderlo a través de conservar solo a las gallinas, ¿no? Se implicaría conservar a toda la diversidad de aves que existen en el planeta. Lo mismo pasa con las abejas. Entonces hay un montón de especies que también están desarrollando interacciones con las flores, con los otros animales dentro de todos los demás ecosistemas. Y como dijimos, la abeja europea Apis mellifera esta surgió, digamos, en el planeta, en lo que conocemos como el viejo mundo. Hay también varias razas, hay africanas, hay europeas, hay asiáticas, pero hay un montón de abejas, les decíamos alrededor de 22.000 en el resto del mundo, en todos los excepto en la Antártida y en el Polo Norte. Bueno, ¿qué pasa aquí? Esas otras abejas también están generando el servicio de polinización, y no solamente de los alimentos, sino también de los ecosistemas. Todas las flores que habitan en las selvas, los desiertos, los bosques, tienen que ser polinizadas, no solo por las abejas, también las mariposas, las aves, las lagartijas, hasta los monos participan en algunas plantas, pero las abejas son, en los estudios que se hacen sobre qué animal, digamos, tiene el mejor rango de polinización, están las abejas. Y ahora, si analizamos ya a nivel individual, comparamos las especies,
La abeja europea resulta que es especialista en colectar el polen, pero no en distribuirlo. Tiene en las patas posteriores unas estructuras donde guarda el polen. De hecho, a veces las vemos como con dos puntitos, que están sus llenas de sacos polen. políneos, Ujú. que es lo que llevan al panal. Pero las demás abejas, por ejemplo, las abejas de la familia Megachiridae están todas cubiertas de pelo, y en ese pelo, que genera un montón de estática, se pega todo el resto del polen. Son mejores polinizando, es decir, algunas especies, por ejemplo, pueden polinizar 5 veces mejor un árbol de manzana. Ujú. El caso en particular de Osmia cornuta es una especie de abeja nativa, digamos, de esa parte donde crecen los manzanos. Evolucionaron con el manzano, por así decirlo. Ajá. Por lo tanto, están adaptadas y son especialistas en generar un mejor rango de polinización. Si utilizáramos a Osmia cornuta en lugar de Apis mellifera para polinizar manzanas, necesitaríamos menos, no nos arriesgamos al veneno, ayudamos al ecosistema. ¿No tienen veneno esas? No tienen veneno. No todas las abejas tienen veneno. Ajá. Entre ellas, por ejemplo, Osmia me parece que no tiene veneno. Y justamente se necesitan 5 abejas de Apis para hacer el trabajo de una osmia, y la osmia además genera frutos de mayor tamaño, porque mientras más polen recibe una flor, más semillas produce, y mientras más semillas, el fruto tiene que ser más grande, porque tiene que cubrir esa tasa de crecimiento de las semillas. Hay otros casos, por ejemplo, las flores de las calabazas abren tan temprano que las abejas mieleras todavía no están despiertas. Así es que rara vez vamos a ver que una abeja mielera o del viejo mundo polinice una flor de la calabaza. Entonces es otra abeja, el género Peponapis en particular aquí en América, el que se encarga de meterse a las flores de la calabaza y polinizarla. La flor de la calabaza, si la han comido, si la han visto, es una flor muy, muy delicada, parece como de papel. Ajá. Por eso no puede estar al sol directo, solo abre cuando todavía no está el sol en su máximo, y las abejas europeas ni siquiera la ven. Entonces, por eso es que imagínense si se acabaran estas otro género como Peponapis, pues no podríamos tener calabazas. En efecto, las abejas en su totalidad, no solo Apis mellifera, ayudan a polinizar 1 de cada 3 alimentos que consumes, particularmente las frutas. Y algunas especies, algunos frutos, algunos comerciales, no pueden ser polinizados por las abejas por sus propios sistemas, como decía lo de la calabaza. También está el blueberry. El blueberry, por ejemplo, requiere una polinización por zumbido, que es algo que hacen los abejorros. Llegan a la flor y se mueven mucho, hacen como un zumbido. Eso hace que las estructuras donde está guardado el polen en la flor se liberen y entonces ya salga el polen. Esto no lo saben hacer las abejas europeas, y por eso no se pueden polinizar tan bien, o al menos tan efectivamente, los blueberries, por ejemplo, el arándano, etcétera, con la abeja europea. Y así podría decirles un montón de especies que ayudan tanto en la producción de los alimentos como en la reproducción de las flores, frutos de los ecosistemas. El asunto es que no todas las abejas viven en colmenas o en panales. Muchas de ellas viven debajo de la tierra, en troncos, etcétera, y eso las hace muy sensibles a las descargas de pesticidas, al cambio de uso de suelo. Entonces, cuando decimos que hay un problema con las abejas, realmente estamos hablando de las 22,000 especies de abejas que están desapareciendo por el impacto que tenemos en el planeta, por el desarrollo de las ciudades, del campo, de los pesticidas, etcétera. Las abejas europeas, de hecho, corrígeme Álvaro si estoy mal, tuvieron un colapso en los años 60, 70, justo por la varroa y otras enfermedades que se dispersaban de las ciudades al campo. Pero estas cifras han mejorado, es decir, estamos hablando de un animal que tiene tratamiento veterinario, seguimiento, es una industria, y que sus poblaciones no están en peligro de extinción. Sería como decir que la gallina o la vaca están en peligro de extinción. Al contrario, es una de las marcas del antropoceno, la gran cantidad de pollos que hay, que después pudieran encontrar demasiados fósiles de ese pájaro. Algo parecido, supongo, que con la abeja europea. Las cuidamos nosotros los sapiens, así que hay muchas, y estamos tratando de revertir este problema, pero ¿y las silvestres no tienen esa atención? No, pero curiosamente, no sé, mira, cuando pasó el tema de este boom de hay que cuidar a las abejas son importantes, se dio justamente, como decía, por el síndrome de colapso de la colmena, que es un cruce de varias enfermedades por el crecimiento de las ciudades, el pasar una colmena de países a otros y dispersar un montón de problemas, la africanización, etcétera, ¿no? Esto llamó la atención a qué eran las abejas. ¿Qué papel tenían los insectos en el planeta en una era en la que solo pensábamos en jaguares quizá? Y de repente nos volteamos a ver que los insectos también tienen una relación en el sistema.
y cómo deberíamos estarlos conservando. Si bien la abeja europea no está en peligro de extinción y están mejorándose sus poblaciones y es cuidada por los humanos, se convirtió en la bandera para voltear a ver a toda la entomofauna, todos los insectos, todos los invertebrados que también son parte del ecosistema. Ahorita estamos hablando de las abejas, pero los escarabajos, las moscas, las mariposas y otros muchos grupos de insectos también hacen la dispersión y la polinización. Y la polinización no es el único fenómeno que se necesita que ocurra en los ecosistemas para que estos estén sanos. Una vez que se producen los frutos y las semillas, alguien tiene que dispersarlos, ¿no? Por ejemplo, las aves. Alguien tiene que abonar el suelo como lo hacen las hormigas o los escarabajos peloteros. Alguien tiene que generar las cavidades, transformar la madera en materia orgánica como hacen los hongos, etc. Es decir, no podemos pensar que hay una especie más importante porque el sistema no funciona así. Sería como decir que el cerebro es más importante que el corazón. El sistema completo en la naturaleza es a partir del trabajo en equipo de sus partes y no de uno solo. Sí, pues esa pregunta entonces más bien, esa supuesta noticia de declaran a las abejas la especie más importante del planeta, es una noticia falsa porque no hay no hay un organismo internacional que declare para empezar, ¿quién tendría la autoridad de decir? Se reúnen cada año para decidir ahora quién es más importante que otro. Entonces, pero esto se da mucho, ¿no? Corre mucho. En ocasiones es una noticia falsa que sirve para algo, sirve para crear atención sobre algún tema, pero es importante que lo veamos como que no hay una sola especie que sea para los ecosistemas en su conjunto más importante que las demás, porque de todos modos las demás tienen, ya mencionaste, gran parte del proceso, y los desintegradores también, si no estuvieran, no se regeneraría toda la materia orgánica. Yo pienso que eso tiene que ver justo con el asunto de que los humanos buscamos que haya como una competencia, siempre queremos ser así nos gusta, ¿no? El más evolucionado. Este año, ¿quién ganó el récord, el primer lugar? Sí, estamos como en una especie de competencia constante con la naturaleza para ponernos adelante, y en ese proceso también ponemos a otros que nos caen bien, por así decirlo, adelante, ¿no? Ajá. Pero bueno, entonces, en la relación entre las abejas, la ciudad, nosotros, con la biodiversidad de este ecosistema antropocénico con el que compartimos, con toda la flora y fauna, ¿qué conclusiones podríamos tener para cerrar este tema, Álvaro, a partir de tu estudio, tu tesis que estás llevando a cabo, que vas a llevar a un cierre? ¿Qué podrías decir con respecto a eso? Y tratando de abonar un poco a la pregunta de que si en verdad es la abeja la especie más importante del mundo. Bueno, yo considero que ciertamente las abejas son parte de esta sexta extinción masiva que estamos viviendo en el Antropoceno. O sea, no son extraordinarias frente a todo el resto de las especies que están afrontando pues dificultades para permanecer en este planeta, ¿no? Esto es debido justo pues a cambios de uso de suelo, a cambios en el hábitat más profundo de pues los diferentes espacios, ¿no? Las selvas convirtiéndose en algo más, los bosques, etcétera. Creo que el enfoque especista es el que está un poco errado, y más bien debiéramos empezar a pues pensar más en el hábitat y en la conservación, como en el Mar de Cortés, en el caso de la totoaba y la vaquita marina. Preservar todo el hábitat más que una especie, ¿no? Porque pues si quieres conservar la especie, a lo mejor la puedes conservar en un zoológico, pero pues ya no va a ser parte de lo que era y lo que aportaba en el ecosistema. Y pues todas las especies aportan de una u otra forma al ecosistema, y creo que ciertamente las abejas son pues bastante importantes por los servicios ecosistémicos que prestan, y justo estos servicios ecosistémicos pues brindan parte fundamental al engranaje para el funcionamiento de los hábitats, ¿no? Esto creo que pues es por lo que sí, hay una declaración sobre la abeja como el animal más importante en el mundo, del que platicábamos, y lo hizo la Royal Economic Society. Y es una declaración que creo que se hace en 2018 en función de preguntas que le hacen a los economistas parte de esta sociedad. Pero, o sea, no es una declaración vinculante en Naciones Unidas ni nada de eso. Es simplemente igual que si los agrónomos de la generación del 82 se juntaran a
pues decir cuál es la raza de vacas más bonitas para su percepción y que decidan que pues es la Charolais, y lo declaran así, ¿no? Eso es algo así, o sea, un colegio de profesionales dando una declaración desde su punto de vista, y creo que sí, o sea, desde el punto de vista de los economistas, pues el tomar el valor de la polinización y lo que implica para el mercado de pues los alimentos, no solo humanos, sino del resto de la cadena alimenticia y productiva, pues hay datos bien interesantes que, o sea, al menos como aportación directa solo en Estados Unidos valores de polinización de por encima de $16 mil millones, de manera indirecta más de $300 mil millones, o sea, una especie. Y bueno, y aquí sí es casi una especie porque es apis mellifera, pero ciertamente pues hay abejorros que son mucho más especializados para polinizar otras especies. Y aquí pues en la ciudad, en México, hay 46 especies endémicas de meliponas, ¿no? O sea, también sí hay muchas. Aquí yo en la ciudad he visto una abeja que parece como el avispón verde y es bien interesante. Es una eulosa y es así como verde metálica. Abejas del sudor les dicen también. ¿Del sudor? Ajá. Sí, de hecho a veces se acercan y lamen el sudor de las personas. ¡Órale! También abejas cortadoras de hojas, ¿no? Que parecen más o menos apis mellíferas, pero tienen las alitas más alargadas y pues cortan las hojitas y las hacen taquito y ahí viven. Pues ahí les pasamos una foto porque están bien kawaii esas. Están bien curiosas. O sea, y sí aportan pues cada abeja, ¿no? Ahí la polinización humana ya es un hecho, ya existe, ¿no? En la vainilla y en los dátiles es algo ya común en la industria y pues es tétrico pensar que se pueda extender eso a otras especies, ¿no? Hasta hay un episodio de Black Mirror, ¿no? Donde son drones, ¿no? Las abejas. Sí, abejas ya, son robóticas, ¿no? Ahora, también esta idea de que declaran la especie más importante, ¿para quién? Para nosotros, sin duda, las abejas son importantes. Estas específicamente, las que tienen una industria de $300 mil millones al año, ciertamente van a ser muy importantes para nosotros los humanos. También los pollos, que es una industria muy fuerte, que nos aportan muchísima proteína, también las vacas, también los cerdos, pero son muy unas poquitas especies que nosotros domesticamos y cultivamos para nuestro beneficio. Pero para el resto del mundo, para el resto de los paisajes, ecosistemas, para el resto de todo el sistema natural, pues no, nuestra clasificación quizá no sea tan importante, ¿no? ¿Qué dices tú, Marcos, como conclusión? Yo me sumo a la idea de que hay que pensar en el sistema y no en el individuo, que igual no se trata solo de nosotros y aún si se tratara solo de nosotros, dependemos de la existencia del sistema y de la relación con todo lo demás para que estemos bien. Así es que se necesitan nuevas políticas que en lugar de conservar especies, individuos, cosas puntuales, organismos puntuales, conserven ecosistemas. No es conservar el jaguar, sino la selva, no es conservar la abeja, sino el bosque. Hay que empezar a pensar de una manera más amplia, que nos ayude a entender la naturaleza en su totalidad. Sí, o sea, el jaguar se conserva solito, ¿no? Tú no tienes que ir a llevarle un bistec a un jaguar estando en una selva saludable, ¿no? Excelente, pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Álvaro. Fue muy interesante platicar acerca de tu trabajo que estás haciendo en el doctorado de Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. En el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, ¿no? De la Universidad de Guadalajara, y pues bueno, estaremos ahí muy atentos de cuando estés cerrando todas estas investigaciones porque nos parece interesante. Si nos aparece otra colmena por ahí en el terreno, te vamos a hablar sin duda. Con gusto. Bueno, pues muchas gracias Marcos, muchas gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, de las redes de YouTube, y a través de las redes sociales puedes entrar en contacto con nosotros. Estamos abiertos a escuchar tus comentarios o sugerencias de temas que quieras que abordemos aquí en este podcast. Las referencias necesarias estarán referidas ahí en la descripción del capítulo, y si te gusta lo que hacemos, por favor, comparte, y te invitamos a que estés pendiente para la próxima de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.